En la alta teología, los grandes teólogos de la Reforma, los grandes teólogos del catolicismo, aquellos teólogos institucionales que son el resguardo de la dogmática eclesial en cada una de las comunidades religiosas cristianas, han tenido un acercamiento muy grande. Acercamiento no significa renunciar a tus posturas ni conceder principios de tu denominación en pos de una uniformidad en la cual uno renuncia a su fe, ¿no? Es un diálogo, ¿no? Ecumenismo es un diálogo en el cual, en ese diálogo se trata de presentar la fe de cada uno tomando la mejor versión del otro y tratando de eliminar aquellos prejuicios que a nosotros nos llevan a condenar a los otros, ¿no? Evidentemente que hay muchos aspectos, hilando fino, que todavía es necesario poder dilucidar, pero ciertamente en la declaración conjunta se dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que una fe auténtica produce obras. Digamos, ese sería como el núcleo central. Es imposible que una fe auténtica no esté acompañada de obras, ¿no? La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Bienvenidos una vez más a compartir con nosotros en este espacio Carlos Veloz, Fe y Razón. Como siempre, nuestro interés es llevar algún tema que pueda servir de edificación y que también pues nosotros podamos nutrirnos de los comentarios que tanto hermanos como amigos nos suministran en la caja de comentarios. Y los temas que traemos siempre, nuestro objetivo es glorificar a Dios en su Hijo Jesucristo, presentarlo de la mejor manera posible, como el Señor nos permita, con las herramientas que el Señor pone a nuestra disposición, pues el querer como el hacer viene por su buena voluntad. Y en ese sentir, siempre pensamos en cada tema traer a alguien que sea el indicado. Y aunque no es una sorpresa para los que creemos en Dios y que nuestro sustento es su palabra y que Cristo en su obra redentora es aquel que ha cumplido todo, como dice la Escritura, tetelestai, consumado es, pues cuando nosotros estamos en esa reflexión y nos ponemos a pensar, vamos a preparar un programa, no lo sabemos todo, Señor, nos ponemos en tus manos. ¿Cómo desarrollamos el programa? Y Dios actúa. Y preparando este programa, recibo un mensaje de mi querido amigo y hermano Jonathan Ramos. Me manda un video para que yo lo vea y yo comienzo a ver el video. Jonathan, pues, me ha distinguido con su amistad. Por WhatsApp, de vez en cuando me manda algún material interesante para yo poder estudiar o ver. Y ahí mismo como que sentí de que Jonathan es el hermano indicado para tocar este tema. Aunque hay otros hermanos muy buenos, pero Jonathan,
que ha profundizado en estos últimos días, luego de ese dichoso debate que sostuve con el académico y erudito Dan Turbina, que es muy respetado y querido también por los cristianos evangélicos, que no es un secreto, pues ha sido todo un caudal de información con respecto al tema de la justificación. Y qué bueno, Jonathan, que así temprano en la mañana, sé que estás ahí con el tiempo encima. Qué bueno que me has dedicado este momento, ¿verdad? Que te dije, mira, Jonathan, qué bueno, me gustaría que tú participes en el análisis de la que yo entiendo objetivamente, contradicciones que vemos en la concepción de la justificación que tiene Roma o quizás algunos apologistas católicos de rito latino, y que tú también has desarrollado bastante en tu canal ese tema. Bienvenido, Jonathan, Dios te bendiga, hermano. Bueno, Carlos, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Un saludo cordial a toda tu audiencia. Sí, lo primero que hay que distinguir es la postura del magisterio vivo de la Iglesia Católica de la postura de algunos apologetas. No me gusta utilizar esa palabra porque, bueno, uno podría decir, ¿no? Qué sé yo, Ignacio de Antioquía, Apolinario y cualquier otro pichiruchi por ahí, no les cabe, si uno es apologeta, el otro no es apologeta, no puede ser Apolinario y cualquier otro apologeta. Entonces, podríamos decir pseudo proclamados defensores de la supuesta verdad católica, que eso ya por hoy, yo creo que la mayoría de los que dicen defender la Iglesia Católica no lo hacen. Estamos preparando programas bien interesantes con obispos y cardenales católicos que van a explicar la verdad católica y la postura de la Iglesia Católica con respecto al protestantismo. Eso es algo que al Papa le preocupa mucho, que no se construyan trincheras, obviando décadas de diálogo ecuménico y obviando décadas de donde la Iglesia Católica, a través del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, que es el organismo oficial de la Iglesia Católica, donde hay gente estudiada y preparada y legitimada oficialmente con la venia del Papa en consonancia con los obispos, que son los que verdaderamente están encargados de marcar el rumbo que tiene la Iglesia en su relación con el protestantismo. Sí, no es que un pichiruchi sale en el patio de su casa mañana y dice, nosotros los católicos con el protestantismo tenemos que hacer esto y pensar esto y combatirlos así y destruirlos así. Digamos, hay en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana un organismo institucional, jerárquico, que está basado en la autoridad del Papa y que bajo la custodia del Papa hay un dicasterio para la unidad de todos los cristianos, precedido hace algún tiempo por el cardenal Walter Kasper, ahora es otro, Rubinska, no sé cuánto se llama el nombre de este teólogo, son teólogos profesionales que dialogan con cada comunidad, que han escrito muchos libros poniendo al tanto al Vaticano de los avances del diálogo ecuménico, y el tema de la justificación ha llegado a un acuerdo tan grande que en el año 2000 se ha firmado una declaración conjunta de justificación entre la Iglesia luterana y la Iglesia católica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que primero distingamos la postura del magisterio vivo, de aquellos que son fieles a las direcciones que el sucesor de Pedro, al menos eso es lo que piensa el católico, que Francisco es el sucesor de Pedro, está marcando una dirección para su Iglesia Católica que no es la dirección que están marcando los apologistas católicos, ¿no? Entonces, vamos a traer esas novedades de gente que es cercana al Papa y que va a marcar claramente lo que un católico debe creer del protestantismo y lo que un católico debe hacer con el protestantismo, ¿no? Esto es muy interesante para aquellos católicos que quieran ser verdaderos católicos, seguir los mandatos de aquel que tiene las llaves del cielo y de la tierra. Para la fe católica, el que tiene las llaves no es un pichiruchi que está en el patio de su casa. El que tiene las llaves es Pedro, ¿no? Claro. Y Pedro hoy es el Papa Francisco. Entonces, nada, va a ser bien interesante. Va a ser bien interesante ver
cómo la misma Iglesia Católica va a tratar de mostrar el error de algunos apologistas católicos. Tú sabes que por eso yo le agradezco a Dios, ¿verdad? Nos pusimos en contacto temprano por ese mensaje que me enviaste. Y por eso me gusta profundizar contigo, Jonathan, porque aunque tú y yo no estamos de acuerdo en la justificación católica romana, nuestra justificación es plena en Cristo, en su obra, pero tú sí puedes identificar de manera objetiva cómo es que realmente la jerarquía del catolicismo romano presenta la justificación y que obviamente después de todos estos debates que se han venido realizando a lo largo de esta semana, pues yo sé que tú le has dado seguimiento a algunos de ellos y has detectado incluso lo que tú estás diciendo, que hay contradicciones entre apologistas, no tanto así entre lo que se debe de pensar que viene de la jerarquía, ¿no? La relación que está teniendo Roma con la parte protestante, que se están unificando en cierta armonía con respecto al movimiento de diálogo ecuménico, la decisión en cuanto a la visión luterana de la sola fe, como el Papa Francisco lo reconoció, como incluso Benedicto XVI lo vio en su momento. O sea, tú dices, Jonathan, que lo que tú has visto, la participación de algunos apologistas que tú has visto, no están representando realmente a profundidad la concepción de la justificación que tiene Roma con respecto al tema de eso de la sola fe, etcétera, etcétera, y fe más obras. Más o menos esa es tu línea. Estas disputas de alcantarilla no se dan en la alta teología. En la alta teología, los grandes teólogos de la Reforma, los grandes teólogos del catolicismo, aquellos teólogos institucionales que son el resguardo de la dogmática eclesial en cada una de las comunidades religiosas cristianas, han tenido un acercamiento muy grande. Acercamiento no significa renunciar a tus posturas ni conceder principios de tu denominación en pos de una uniformidad en la cual uno renuncia a su fe, ¿no? Es un diálogo, ¿no? Ecumenismo es un diálogo en el cual, en ese diálogo se trata de presentar la fe de cada uno tomando la mejor versión del otro y tratando de eliminar aquellos prejuicios que a nosotros nos llevan a condenar a los otros, ¿no? Evidentemente que hay muchos aspectos, hilando fino, que todavía es necesario poder dilucidar, pero ciertamente en la declaración conjunta se dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que una fe auténtica produce obras. Digamos, ese sería como el núcleo central. Es imposible que una fe auténtica no esté acompañada de obras, ¿no? Después, bueno, vienen otros detalles, ¿no? Pero el núcleo central de la justificación es que la justificación viene por los méritos de Cristo, que se aplica, que es un mérito de redención. Esa expiación se aplica a cada creyente por medio de la fe. La fuente es la gracia, el medio es la fe, y esa justificación por medio de la fe produce obras en el cristiano, ¿no? El cristiano tiene que estar dispuesto a renunciar a su modo de vida pasada para poder obrar los mandamientos de Cristo con el auxilio de la gracia de Dios, digamos, ¿no? Digamos que tanto luteranos como católicos estábamos todos de acuerdo con esa gran definición de lo que es la justificación. Después las rencillas vendrán por ya detalles, ¿no?, de esa cuestión, pero no son los detalles lo central. Lo central es entender esta cuestión en la cual católicos y protestantes estamos de acuerdo. Eso también después se llegó a un acuerdo con la Iglesia Anglicana, con la Iglesia Metodista. Bueno, hay un avance en este sentido, yo lo celebro, y bueno, después las rencillas que se dan de alcantarilla sobre estas cuestiones, donde surgen esos pleitos que surgen más bien de la incomprensión de los temas y de la dirección que van tomando los temas, sobre todo para una religión tan
institucionalizada y jerarquizada como el catolicismo, donde los católicos deben seguir el rumbo que está marcando el Papa y los obispos y el Concilio Vaticano II, ¿no? No tienes suplentes, no se puede derivar o suplantar la autoridad del Papa y los obispos por cualquier cura o cardenal así aislado o por cualquier autoproclamado teólogo de la Iglesia Católica, digamos, que no tiene la venia ni siquiera del cura de su parroquia, ¿no? Entonces, es difícil cuando en el mismo catolicismo se rompe con ese principio de autoridad y cualquiera que estudió, qué sé yo, cibernética, se autoproclama católico, abra un programa y habla en nombre de la Iglesia Católica. Eso no funciona así, digamos, no, la Iglesia Católica no funciona así, de esa manera. Claro. Como yo lo veo de fuera, yo siendo cristiano evangélico, yo veo que son los mismos postulados dentro de la estructura jerárquica y sus documentos o su parte esencial en cuanto al orden, ¿no? Al organigrama, a la conformación de sus objetivos, su visión, su misión, porque cuando tú estás desarrollando en una empresa todo el ordenamiento de cómo debe funcionar esa empresa, tú tienes ahí misión, visión, objetivos, valores, etcétera. Y si esos no están en armonía con toda la naturaleza misma de lo que tú vas a presentar como organización, pues obviamente cualquiera se puede confundir. Porque cuando tú vas a Trento, Trento te dice una cosa, luego vas al Concilio Vaticano II, se amplía esto, luego, y entonces quizás por eso uno escucha a apologistas que yo entiendo que no es su culpa, sino que están formados de esa manera. Hay apologistas que han dicho, mira, yo me ciño a Trento. Hay otros que dicen, no, yo me ciño a Vaticano II, yo me ciño al Papa Francisco. Hay otros que dicen, no, yo soy conservador desde Trento. Hay otros que dicen, bueno, Trento dice esto que está en armonía con el Vaticano II. O sea, yo lo veo como una falta de criterio armónico en sus propios postulados. Y te voy a poner un ejemplo porque, Jonathan, comenzaste muy bien este análisis con una palabra clave que tú dices, la fe produce obras, y eso te estamos de acuerdo católicos y evangélicos, pero aparentemente no, y te pondré el primer corte para que tú me ayudes a analizarlo. Vamos a ver. Veamos. Mi oponente podrá decir que la fe produce buenas obras, pero esa cita no existe y lo voy a retar a que me muestre dónde dice en la Biblia que la fe produce buenas obras. Es el fundamento y la raíz de toda justificación, y te lo dice explícitamente el Concilio de Trento. Si mi amigo Winston Medina dice que no, nosotros creemos que la fe precisamente produce obras, estuviera perdiendo el debate y entregando el debate, porque eso te pronuncia la Iglesia Católica. La fe produce obras. Esa es la fe genuina que nosotros proclamamos como justificación. Y es el principio de toda santificación, es el principio de toda obra, la fe. Y eso te lo dice la Iglesia Católica. Como les digo, si se va al falso debate de que yo esté negando que la fe produce obras o que es el principio de una obra, eso es totalmente falso. Hemos escuchado bastantes debates con esa misma temática, con que el protestante levantaba la mano y decía, no, tú católico no crees en eso, tú crees que son coiguales o existentes al mismo tiempo, o digámoslo así, que la fe no es el principio de las obras. No, nosotros creemos que la fe es el principio de las obras y que es el principio incluso de toda justificación, y también creemos que es el principio de toda santificación. Eso te lo dice el Concilio de Trento, anatemizando a quienes no creen de esta manera. Mi oponente podrá decir que la fe produce buenas obras, pero esa cita no existe y lo voy a retar a que me muestre dónde dice en la Biblia que la fe produce buenas obras. Es el fundamento. Bueno, acá tenemos dos grandes apologistas, no le quitamos sus méritos. Uno, apologista católico romano, quien es biblista, Rodrigo Andrés Calvo, es politólogo, es licenciado en ciencias políticas, es biblista, es seminarista. Se ha formado en su catedral para, no sé, hasta el grado de quizás ser propuesto para sacerdote, o sea, una formación profunda de su iglesia. El otro, Boris Glenn, quien es católico romano también y que es
un apologista formado, es seminarista, y acá tenemos dos católicos romanos, uno diciendo que la fe no produce obras, según Trento, y el otro diciendo que la fe sí produce obras, según Trento. ¿Qué te parece este choque de ideas, esta contradicción entre estos dos apologistas católicos romanos? Bueno, hay que conocer bien el contexto en el cual ellos dos están hablando. No conozco bien el contexto, así que por ahí bueno, no lo puedo. Yo te lo explico, porque está claro en el corte. Uno está refutando que la fe no produce obras, sino que esas obras vienen fruto de que la gracia de Dios hace que el hombre coopere, porque la fe no es la que está ahí actuando. Ese es Rodrigo Andrés Calvo, porque Winston Medina le dice en un debate, la fe produce obras, la fe, o sea, la gracia está ahí también implicada, porque la gracia es la fuente, como tú muy bien dijiste, Jonathan. Y como la gracia es la fuente, el medio es la fe, pero ese medio también produce obras. Esto es refutado por un católico. Pero el otro católico refuta diciendo, la fe sí produce obras. Sí, la fe como medio produce obras. Entonces, es obvio, es claro. O la manera de cómo lo explican, Jonathan, ¿tú consideras que genera confusión? Porque luego, después de eso, ambos hicieron post diciendo que uno no conoce el catolicismo romano y son católicos y son formados los dos. Uno acusa al otro de que no conoce, que Roma dice que la fe no produce obras. El otro dice que sí, que Roma y Trento sí dicen que la fe produce obras. Ahora, desde esa perspectiva, Jonathan, ¿cómo tú ves esa situación? Mira, depende de lo que se entienda por fe, ¿no es cierto? O sea, fe ante todos es el amor a Dios, ¿no? Amar a Dios es creerle a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es tener fe en Él. Pero fe no es solamente el asentimiento cognitivo movido por una voluntad libre sobre un dato revelado. Eso ciertamente que es el mecanismo antropológico de la fe. Pero el Evangelio de Juan nos dice, esta es la obra de Dios, que creáis en Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esta es una obra de Dios, ¿no? Entonces, la fe es un don de Dios. La fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Esa certeza es movida desde lo alto, en la mente y en el corazón y en la voluntad de la persona. Por eso cuando el apóstol San Pablo predicaba, el Espíritu Santo tocó el corazón de Lidia, que era una de Tiatira, que vendía púrpura y escarlata, abrió su corazón y su oído para que ella escuche y esté atenta a lo que Pablo decía. Lidia era una adoradora de Dios. Entonces la fe es un don infuso del Espíritu Santo. En ese sentido, no toda persona que cree creer, cree verdaderamente, porque si creer en Dios es simplemente aceptar que Dios existe, los demonios también creen que Dios existe y tiemblan al creer en eso. Pero la fe que viene como don gratuito, como don infuso del Espíritu Santo, es una fe que produce varias cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, convertir el valle de huesos secos en espíritus vivos, vivificados, poner la ley de Dios en nuestros corazones. Entonces yo pienso que si nosotros hablamos de una fe que automáticamente produce obras, se puede decir que sí y que no. ¿Qué fe produce automáticamente buenas obras? Aquella fe que viene de parte de Dios a aquellos que Él ha escogido. Porque a los que antes conoció, a esos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Es decir, tanto la fe, las obras, el arrepentimiento y todo lo que pasa en la vida del cristiano, vos podés aceptar que responde a un plan de Dios, a un decreto eterno y a un plan de Dios, o que depende de nuestro libre albedrío. Porque Dante Urbina,
¿Y por qué muchos otros católicos creen que la fe no necesariamente produce obras? Porque ellos no aceptan los decretos eternos de Dios. Pero Al no Dante, aceptar los decretos... sí, a ver, vamos a captar acá. Tú mencionaste a Dante, yo te puse estos dos ejemplos primero, pero me gustó tu definición inicial, porque tú dijiste, la fe produce obras, por eso inmediatamente dije, abordamos el tema ya de manera directa, vamos con todo de manera directa, y puse este corte donde uno niega que la fe produce obras taxativamente, y otro dice que la fe sí produce obras taxativamente, lo cual tú taxativamente también dijiste, la fe produce obras, y has dado una excelente explicación bíblica de por qué esa fe produce obras, porque obviamente el querer como el hacer, por la buena voluntad de Dios, nos va a nosotros guiando a esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Yo conozco muy bien el texto, pero tú ahora mencionas a Dante Urbina y tú dices, Dante no cree que la fe produce obras. Es cierto, porque yo tengo un corte acá, yo lo tengo los cortes, pero al mismo tiempo Hugo Delgado sí me dijo que la fe produce obras. Hugo me dice que sí, Dante me dice que no, Rodrigo me dice que no, Boris me dice que sí. Entonces acá está la esencia de la contradicción que yo veo, porque si vamos a hablar en plano filosófico tenemos que sustentarnos de la herramienta que usa la filosofía para poder establecer un criterio, que es la lógica. O sea, no puede haber una contraposición en un razonamiento, porque eso nos incurriría, y tú lo sabes, Jonathan, como filósofo, en el principio de no contradicción. Caeríamos entonces en violación al principio de no contradicción. No puede ser blanco y negro a la misma vez. No se puede. O es blanco o es negro. Y la palabra de Dios es así. O es blanco o es negro, pero tibio no se puede. O sea, porque Dios vomita eso. Ese tipo de falta de criterio a Dios no le gusta. Entonces, acá yo veo que hay una contradicción, Jonathan, porque yo no puedo decir la fe produce y no produce al mismo tiempo, porque eso es contradictorio. O produce o no produce. Puede que sí, no, puede que no. Eso, o sea, ayúdanos a entender un poquito esa parte, Jonathan. A ver, entrando ahí en la lógica. Es contradictorio, sí, es contradictorio en el marco de la teología católica. Si un protestante dice la fe produce obras y la fe no produce obras, si hace el distingo, no es contradictorio. Y te voy a explicar por qué. Porque un católico no puede creer, y lo dijo el señor Dante Urbina, que la fe sea un don que necesariamente produce obras. Para Dante Urbina, las obras pueden como no pueden venir de la fe. Es decir, hay una contingencia fruto de ¿qué? Del libre albedrío humano, que puede someterse a la voluntad de Dios o no, porque las obras, para el sinergismo católico, responden a la gracia de Dios y a los méritos de condigno que conjuntamente, concomitantemente van trabajando en la salvación del hombre, ¿no? Méritos de condigno, es decir, como se dice en la misa, que corona sus dones en nuestros méritos. Ese es el mérito de condigno, no es mérito de congruo. Claro. Entonces, como un católico no puede aceptar que el mérito de condigno sea de manera necesaria un resultado forzoso de aquel que recibió la fe por parte de Dios, bueno, no va a ser el distingo que hacemos los reformados, de que muchas veces en la Biblia se está hablando de una fe humana, es decir, del asentimiento de la voluntad humana, pero en algunos textos se dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En esto se manifestó que no todos son de nosotros. Entonces, claramente que Jesucristo pide por los suyos, ¿no? Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y ninguna de las ovejas que tú me diste hemos perdido, ninguna se apartó de mi mano. Entender esto es entender entonces que aquellos que están con su nombre escrito en el libro de la vida, siempre la salvación es un decreto antes de la fundación del mundo que tiene nombre y apellido, nombre y apellido. Cada ser humano tiene su nombre y apellido escrito o en el libro de la vida o en el libro de la perdición.
¿sí? Esto del libro de la perdición es una metáfora. La Biblia no habla del libro de la perdición, habla del libro de la vida, ¿no? Pero todos aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, ellos no doblarán su rodilla ante la bestia. Entonces, aquellos que están en los decretos eternos de Dios, ellos van a recibir la fe y necesariamente van a producir obras, porque aquel que es un buen árbol necesariamente da buenos frutos, y aquel que es un mal árbol necesariamente da malos frutos. La pregunta ontológica es, ¿de quién depende que alguien se convierta en árbol bueno? ¿Quién nos hace árbol buenos? La sinergia católica responde, Dios y el hombre conjuntamente. Dios me hace buen árbol, pero conmigo. Por eso citan la frase de San Agustín, el primer San Agustín, no el de los Tratados de las Gracias, no el de las retractaciones, sino... No el que se corrigió después. No, el San Agustín que lucha contra los maniqueos y defiende el libre albedrío, no el San Agustín que lucha contra Pelagio y defiende la soberanía de la gracia de Dios. Entonces San Agustín dice, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Esa frase de San Agustín, ellos la toman para decir que hay una sinergia donde Dios y el hombre conjuntamente trabajan en la salvación de cada individuo. Nosotros creemos que la regeneración, ese acto por el cual Dios nos cambia nuestra naturaleza y nos hace una nueva criatura, es un acto soberano del Espíritu Santo y nosotros no participamos activamente de ese proceso. Una vez que nosotros somos regenerados, recibimos una nueva naturaleza que tiene la potencia obediencial de aceptar la fe, recibimos la fe como don soberano e infuso de Dios, somos justificados por creer en Jesucristo y esa justificación produce en nosotros la santificación. Por eso Santiago, que sigue esta línea de teología calvinista, estoy haciendo una humorada, Santiago no era calvinista, pero Calvino sí estaba basado en la teología de Santiago, dice, ¿de qué aprovecha alguno si dice que tiene fe? No dice ¿qué aprovechará alguno si tiene fe? No es lo mismo, Carlos, decir, ¿de qué aprovechará alguno si tiene fe y no tiene obras? No dice el texto, si tiene fe y no tiene. El texto dice, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe? Entonces vos te vas a Mateo 7:21 y en el griego dice, uk legomen, Kyrios. No todo aquel que dice, Señor, Señor, lego. No todo aquel, legon, significa decir de la lengua para afuera. Entonces, todos aquellos que, por ser, voy a utilizar una palabra que parecería grosera, bocones, y por ser bocones dicen Jesús, 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 Dios, Jesús, Jesús, pero en sus obras no están reflejando la santidad de un cristiano, ellos van a ser echados al lago de fuego. Y Jesús le va a decir, nunca os conocí. No les va a decir, yo los conocí y ustedes se perdieron. Nunca los conocí. Ese es un buen punto. Déjame agregarte algo ahí, Jonathan. Qué bueno que tú mencionas eso, porque en el Antiguo Testamento, incluso en el hebreo y en la misma cultura, cuando el profeta recibe la revelación de parte de Dios, que Dios le dice, de labios me honran, ellos honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de mí. Es decir, él no está conociendo, reconociendo ni recibiendo esa honra o esas obras. Y es exactamente lo que hace Jesús, que recuerda eso. En aquel día me dirán, Señor, Señor, pero él, dice Jesús, él no los conoce. Y ellos hacían obras, mérito. O sea, lo mismo que tú mencionaste, el mérito de condigno que hace pensar que el hombre, por su cooperación con Dios, merece por esas obras recibir ese desarrollo de la salvación, lo cual la Biblia no enseña eso. Son los decretos eternos de Dios, por eso hay que leer la Biblia entera. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Las ovejas conocen al pastor, las ovejas que el Padre me dio vienen a mí. Ustedes no vienen a mí porque no son de mis ovejas. Las ovejas que el Padre me dio vienen a mí porque nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae hacia mí. Así dice la Biblia.
Entonces, si el Padre que envió a Jesucristo es el que lleva a las ovejas que Él escogió a Jesucristo, evidentemente solo van a llegar verdaderamente a Jesús aquellas ovejas. Pero entonces vos me vas a decir, pero en la iglesia hay otros que no creyeron y que están adentro. Sí, pero no son de las ovejas. Por eso dicen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cuál es la señal de que él fue verdaderamente regenerado? Que cree en Jesús. Y por creer es justificado. ¿Y cuál es la señal de que el que fue justificado es justificado? Que persevera en la fe y que está siendo santificado. Entonces, si vos no estás siendo santificado, ¿qué señal tenés de haber sido justificado? Entonces, claramente, si para vos la fe es una cuestión humana, y claramente que la salvación se pierde, porque cualquiera que haga una oración de fe y vos lo decretás papalmente salvo, y claramente si vuelve al pecado va a decir, perdió la salvación. Pero San Pablo dice otra cosa, examínese cada uno a ver si está en la fe. ¿Y qué tenemos para examinarnos en nuestra fe? Y termino, dos cosas. El testimonio del Espíritu Santo, que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuestras obras nos sirven para darnos a conocer que somos cristianos y para conocer a quienes son cristianos, porque el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Exacto. Jonathan, tenemos la visita por acá del director del StreamYard, nuestro hermano Arnold Portillo. Él estaba por acá abajo, se motivó y entró. Él es el director él es el que nos patrocina el StreamYard y está acá esperando a ver si le damos una participación. Dios te bendiga, Arnold. ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones, hermano. Bendiciones, Jonathan. Hermano, perdón, de todo corazón le pido perdón. Jonathan, perdón por haberte interrumpido. Estoy desde mi teléfono, quería entrar a arreglar otra plataforma de la hermana y como estoy en el teléfono, mi dedo es muy gordito. Ya. Perdón, hermano. Por accidente. No, pero eres bienvenido, Arnold. Sí, gracias. Bienvenido, no te preocupes. Bueno, hasta para saludar a Jonathan. Claro, Jonathan Ramos. Mucho gusto conocerte, mis respetos. Mi nombre es Juan Portillo, me llaman Arnold porque mi papá es el pastor Arnoldo y yo soy Arnold chiquito. Sí. Un gusto, hermano. Un gustazo. Sí, mucho gusto. Sí. Arminiano Hueleyano de Asamblea de Dios. Y me yo gustó también soy hueleyano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces nos vemos en el cielo tranquilos. Está bueno eso. Y vamos a escondernos para que los calvinistas crean que solo se salvan ellos, ¿me entendés? Tú sabes que en el cielo se van a acabar todos esos debates. Nosotros vamos a estar con lápiz y papel ahí escuchando al Señor Jesucristo. Miren, esto es así. Tienen que seguir habiendo debates en el cielo entre arminianos y calvinistas, si no va a ser muy aburrido. Bueno, es probable. Claro, no lo decía por eso, pero está bien, yo entiendo. Fuerte abrazo, bendiciones, lo que llevo escuchando ahorita que acabo de entrar, me gustó mucho, muy correcto. Bueno, un paréntesis, ¿no? De hecho, yo le contesté a Ángel Pelagio García. Sí, bendiciones para todos los hermanos que me están saludando y hermanas. Porque él y yo debatimos y él me dice, ¿por qué la fe produce obras? Y obviamente le mostré un dativo de causa en Hebreos 11:4, ¿verdad? Y él dice de que no es así. Y yo le estoy haciendo la réplica a él de que él no conoce la soberanía de Dios, no conoce su justicia, no conoce su gracia. Te digo bien fácil, antes de la fe tenemos la gracia, tenemos una obra, que es la única obra de Jesús, no es la obra nuestra. Yo no llego al cielo y le digo, o yo no llego a donde está Dios y le digo, deme la fe. ¿Verdad que no? Claro. Y el Señor me diría, ¿y por qué? ¿Y por qué te tengo que dar la fe? Porque hice esta obra, hice aquella obra. No, nosotros no creemos eso.
esa es la respuesta. Y no sé, ¿tú qué piensas de eso, Jonathan? Estoy totalmente de acuerdo, sí. La fe es un don soberano de Dios, no responde a... De hecho, si vos analizás el comportamiento de Jesús, hay uno que por su libre albedrío le dice, Señor, yo quiero seguirte. Y parecería que Jesús lo tiene que aceptar, porque dice, el que se acerca a mí, yo no he hecho a ninguno de los que me buscan, ¿no? Pero ese texto tiene que ser interpretado a la luz de cómo es que uno tiene que acercarse a Jesús. Y Jesús le dice, no tengo dónde asentar la cabeza. Le pone Jesús algo, ¿por qué? Porque yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Sin embargo, había otro que no le dice, Señor, te quiero seguir. Y Jesús le dice, tú, ¿no? Imagínate eso como una obra de una película, ¿no? Jesús le dice, tú, ven. Sígueme. Sígueme. Señor, pero yo tengo que enterrar a mis padres. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Fíjate, ¿no? Hay uno que le pone una excusa a Jesús. Sí, le correcto. pone una excusa a Jesús. Y Jesús lo llama, porque yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Sí, la Biblia dice que Jesús conocía el corazón de ellos. Soberanía, sabía, pues. Claro, sabía quién lo seguía. La Biblia dice eso también. Claro. ¿Quién lo seguía por interés? El problema... Por pan, por comida, por el alimento. O sea, es que el Señor conoce el corazón de las personas. En ese llamado hay un conocimiento del Señor también, el corazón de la persona, porque es soberanamente de parte de Dios que se da ese llamado y produce la gracia que uno tenga esa interacción con Dios. O sea, yo no sé cómo es que personas no pueden ver eso en las escrituras así. ¿Cómo es déjame hacer un último comentario, Carlos, para irme porque ando aquí ocupado. Lo que yo puedo notar es que, por ejemplo, en el catolicismo, ellos quieren hacer ellos quieren agarrar la gracia de Dios, infundirla en obras de fe, pero usar un libre albedrío humano existente, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba diciendo Jonathan antes de que entrara? Ahí es donde yo veo el problema. Y en este caso, ¿verdad? La disputa que tenemos con este Ángel Pelagiano es precisamente eso, ¿no? Que él no entiende lo que es la sola fide, la esencia de la sola fide. ¿Qué está detrás de la fe? Lo que está detrás de la fe no es una obra, es la gracia. Ese es el problema que estos amigos no han comprendido todavía. Claro. Entonces, Jonathan, Carlos, discúlpeme por haber entrado así. No, buen aporte, buen aporte. Los dejo continuar. Mucho gusto, Jonathan. A ver cuándo tenemos el gusto de compartir. Y bendiciones para los dos, bendiciones para tu audiencia. Está bien. Los voy a dejar, ¿eh? Dios te bendiga, Arnold. Sí, gracias. Nos veremos después más tardecito, si Dios lo permite. Claro que sí. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Bueno, Arnold es el director de acá de la transmisión de Stringer y dio un aporte. Jonathan, bueno, ya hemos detectado, como tú muy bien dices, que el católico debe de profundizar en su teología, como el evangélico debe de profundizar en su teología. Ambos debemos conocer tanto la postura contraria como nuestra propia postura, porque eso nos ayuda a tener un mejor diálogo. Claro. O sea, lo que están diciendo los muchachos ahí es, si entendés que las produce a las obras de manera necesaria, en el catolicismo la respuesta es no. Y si entendés que la fe produce obras de manera contingente, es decir, bajo la condición de que el hombre por su libre albedrío se disponga a obedecer la potentia obedientialis, en ese sentido sí. Entonces, si vos tenés en mente la necesidad, respondés, la fe no produce obras, que es lo que debe tener en mente Rodrigo Calvo y Dante Urbina. Y cuando se dice que la fe produce obras, que es lo que debe tener en mente Hugo Delgado y el otro expositor, es que sí la produce contingentemente, es decir, bajo la condición de que el hombre se disponga en su libre albedrío, ¿no? O sea, creo yo que
que esa sería el kit de la cuestión. Aunque, Jonathan, tú explicaste muy bien lo explicaste, que el concepto mérito de condigno no es un concepto aplicable a la gracia de Dios, porque el hombre no tiene una participación en obras para merecerse una justificación delante de Dios, porque la única obra es la de Cristo. Eso es lo que creemos nosotros, los cristianos evangélicos, que tú muy bien dijiste. Bueno, acá de la parte de nosotros sí podemos comprender la soberanía de Dios en ese punto, porque todos estaremos de acuerdo que la única obra que tiene toda la dignidad es la obra de Cristo en la cruz, esa victoria y resucitando entre los muertos, para que a través de Él nos seamos justificados, no a través de nosotros por algún mérito condigno que yo tenga. No, eso no existe en mí. No existe mérito condigno en mí. Todo el mérito condigno, si vamos a usar ese término, solo se le aplica a Jesucristo. Él es el único digno por los siglos de los siglos. Entonces, cuando tú mencionaste ya aquí la parte de Hugo, Dan Turbina, Boris Glenn y Rodrigo Calvo, yo quisiera ponerte el segundo fragmento para que tú escuches, porque cuando yo conversé con Hugo Delgado, a mí me sorprendió que él dijo que él estaba de acuerdo conmigo en la tesis inicial. Y yo vi como una pequeña contradicción y no me di cuenta hasta después del debate con Dan Turbina. Mira, te voy a poner el fragmento que corresponde. Él estaba analizando un debate que yo sostuve. Y aprender de lo que vamos a hablar, perfecto, pero no tenemos que hacer ningún tipo de jueguitos como eso. Entonces vamos a escuchar la introducción que hace Carlos, después de la introducción que hace José Garro, muy buena también. José representa muy bien la posición católica, pero escuchemos entonces, hoy vamos a criticar a la posición de Carlos, entonces comencemos. Para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En mi tesis yo quiero presentar lo que significa que nosotros somos justificados y que nosotros somos salvados a través de creer verdaderamente, recibiendo el don de la fe de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por gracia, por medio de la fe, para nosotros no estar gloriándonos por obras y para nosotros hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, al querer como el hacer que pone Dios en nuestro corazón, para luego de haber sido justificados por medio de la fe, por la gracia de Dios, entonces nosotros obrar en consecuencia. Yo quiero comenzar esta... A ver, Carlos, yo te voy a decir algo aquí, me voy a sorprender a muchos, y es que cuando yo escucho esa introducción que tú haces, no tengo ningún problema en nada de lo que estás diciendo hasta allí, ¿no? O sea, creo que coincidimos en algo, y es que nosotros los católicos creemos que la justificación es por la fe, o sea, el punto de entrada para volver a ser hijos de Dios es a través de la fe. Coincidimos en que es una obra de la gracia, es un regalo de Dios, es inmerecido, no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la justificación, y aquí voy a meter el término donde vamos a estar en desacuerdo, el tema de la justificación inicial, ¿ok? Y ahorita ese es un tema que... Ok, escuchaste, yo presenté una tesis y él dice que él estaba de acuerdo conmigo en que no es por obra y que al él estar de acuerdo conmigo, él entiende que las obras son producidas por la fe y la gracia. Es decir, ahí está el elemento que estábamos nosotros analizando, Jonathan. ¿Cómo puede haber en una alocución, en una declaración, una contradicción que si tú estás de acuerdo, vamos a ponerte a ti de ejemplo, si estás de acuerdo con Jonathan Ramos que dice que la gracia es un regalo, que el don de la fe viene de Dios y que también es un regalo, y que la fe produce obras, la gracia que está también implicada en esto, y que no es obra alguna que nos merezca una justificación. ¿Cómo más adelante tú pudieras decir, bueno, tenemos una justificación inicial que yo veo que al final no es inicial, porque si tú violas algo, tú vas a tener que resetear esa justificación? No sé si me entiende, Jonathan, el término resetear. O sea, tienes una justificación inicial, pero si tú fallas, vas a tener que iniciarte de nuevo con otra obra para volver nuevamente y justificarte delante de Dios. ¿Cómo tú ves esa parte ahí, Jonathan?
Mira, la postura católica, para mí, no es contradictoria en ese aspecto, y creería que Hugo tampoco lo es, y Dante tampoco en ese sentido. ¿Bajo qué aspecto? Ellos te dicen, aceptan que la fe es un don gratuito de Dios y que por esa fe ellos adquieren una justificación inicial, es decir, la primer posición frente a Dios, que es la justicia por la fe. Pero, salvo que el hombre se muera en ese momento y se salve así en ese momento, ciertamente, ¿qué es lo que tendría que haber explicado Urbina? Es decir, el buen ladrón no hizo 3 obras, como él dice, y se justificó por sus obras. Ese corte está por ahí. Creyó por fe, claro. Lo que tenía que decir no es meterse en ese embrollo, sino decir directamente, creyó en Cristo, y como la justicia es por la fe, la justificación inicial es por la fe, creyó en Cristo, se murió y fue al cielo y ya está, digamos, fue al cielo por la fe, no por... Lo hubiera resuelto rápido y nos hubiera dado mucho más la razón a nosotros. Creyó por la fe, claro. No tuvo que hacer mérito condigno y se fue al cielo. Claro. Ahora, para la Iglesia Católica ahí entra el tema de perder la salvación. Es decir, las obras para el catolicismo justifican ayudándonos a perfeccionar la justificación inicial y a no perder la justificación inicial. Y fíjate que esa estructura es la misma que la arminiana. O sea, la estructura esa del razonamiento católico es exactamente la misma estructura del razonamiento arminiano, porque el arminiano te dice, no, yo acepto que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no es por obras. Ahora, si vos después seguís pecando y obras mal, que esto que lo otro, vas a perder la salvación. ¿Por qué? Porque para conservar esa justificación que es por gracia, por medio de la fe, tenés que hacer obras. Es lo mismo que está diciendo el catolicismo. Por eso yo te explicaba en la primera charla que tuvimos que la única manera de ser consistente es ser calvinista. Sí, pero para hacerle justicia a nuestros hermanos arminianos, el arminiano entiende que por apostasía, que no es una obra de justicia, sino una desobediencia a Dios, se puede caer en el infierno. O sea, no es que tú tienes que, por ejemplo, rezarle 20 rosarios a María, cargar una estatua, o tú salir a darle pan al necesitado. No. El arminiano no piensa así. El arminiano lo que dice es que pero te pone otras obras. Pero no te pone esas, pero bueno, te pone otras. Las de pecado, por ejemplo. Claro, pero te estás hablando del neopentecostal, eso de pares de sufrir. Te estás poniendo, no, el arminiano, cualquier arminiano, le pone al hombre la responsabilidad de conservar su salvación, de preservarse en la fe. Se la da al hombre a la responsabilidad. Pero mira qué buen punto tú tocas ahí, Jonathan. ¿Tú consideras que la santificación va de la mano de nosotros ir con Dios? O sea, en la santificación, no, porque la Biblia sí dice que tenemos que santificarnos, ¿verdad? Ser santos como yo soy santo. O sea, ya hay una responsabilidad de nosotros en nuestra santificación. Estar en comunión con Dios, en oración, o sea, lectura de la Biblia. Pero hay una serie de cosas que Dios sí nos pide, pero eso no es justificación. Ya nosotros fuimos justificados. Está bien. Pero no es que vos podés perderla, la justificación. Lo que pasa es que a los que antes conoció, a esos llamó. Y a los que llamó, a esos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces, fíjate lo que dice Tito. Ahí estamos de acuerdo. Esa seguridad de esa salvación la tenemos plenamente en esa justificación en Cristo. Ahí estamos de acuerdo. Es que depende de los decretos eternos de Dios. También, el problema del católico y del arminiano, que le dan la perseverancia de los santos, se la dan al hombre. Hacen que el hombre tenga la responsabilidad de preservar su salvación. Entonces la salvación ya no es un decreto eterno de Dios, sino que es una oferta que el hombre con su libre contingencia puede aceptar o rechazar, perder o conservar. Esa es la salvación del católico y del arminiano. Mirá lo que dice. Mirá lo que dice Tito 3, dice. Que acá está, Tito 3 resume todo lo que es la salvación. Acá está, desde el principio hasta el fin, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando
toda mansedumbre para todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ahí empieza la total depravación, éramos pendencieros, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la total depravación. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia. Dice en el capítulo 3, versículo 5 de Tito, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa es una obra monarquista de Dios. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Clarísimo. Correcto. El cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador. La regeneración, ¿ves? Total depravación, condición inicial, regeneración, primer acto de la salvación. ¿Para qué? Después de la regeneración, ¿qué viene? Versículo 7. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí viene la justificación por su gracia. Correcto. Palabra fiel es esta, dice, ¿no? Palabra fiel, es decir, esto es, como diríamos en la Argentina, esta es la posta, posta. ¿No? Esa es la cerecita que se le pone al pastel ahí, porque Dios es fiel, dice la Biblia. Claro, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, dice, que insistas con firmeza, como diciendo, quiero que seas un obsesivo con este tema, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero esto no lo dice antes de la justificación, esto no lo dice antes de la regeneración. Se lo está diciendo a los que ya fueron regenerados, a los que ya fueron justificados por la gracia. Entonces, claramente que nosotros tenemos que perseverar en nuestras obras, pero ¿quién es el que nos hace perseverar? El que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Correcto. No, y además pone al Espíritu Santo como el garante. Él es el que mantiene esa garantía, es decir, las él no arras del Espíritu. Exacto, o sea, es como decir, Dios no es un buen garante. Dios falló, a Dios lo engañaron o vino y fue. No, eso no tiene sentido. La salvación católica y arminiana es absurda, porque ellos creen. Una más que otra. Sí, ellos creen y dicen, no, bueno, la salvación es por gracia, por la fe, pero ahora pequé, perdí la salvación. Entonces el católico dice, ahora me fui a confesar, ya volví a tener la salvación, volví a pecar, la volví a perder, la vuelvo a tener, la vuelvo a perder, la vuelvo a tener. No, es gracioso, no puede ser que una cosa tan sagrada como la salvación, ahora la tengo, ahora la pierdo, ahora la tengo, ahora la pierdo, ahora la tengo, ahora la pierdo. Jonathan, y lo peor es que yo he escuchado argumentos, no sé qué tú pensarás de este argumento. No sé si te lo han dado a ti también, cuando dicen que la justificación final, la total, la final, se va a entregar en el reino de los cielos. O sea, cuando nos estén evaluando con todos los pecadores, tú, ahora te justificamos finalmente en el cielo. O sea, que la obra de Cristo en la tierra no tuvo esa validez, porque tú tienes que esperar llegar y cuidado, te sale el purgatorio. No, o sea, lo que ellos dicen es el famoso ya, pero todavía no. Nosotros tenemos las primicias de la salvación, ¿no? Pero la redención total, la redención absoluta, que es la glorificación, esa viene con la visión vivificante, ¿no? En eso tienen razón, o sea, nosotros no tenemos la salvación perfecta, ya. Tenemos las primicias de la salvación, tenemos digamos, pero tú tienes la justificación, y si ya tú tienes el sello del Espíritu Santo, esa glorificación, si verdaderamente tú eres de Cristo, tú vas a ser glorificado porque ya Cristo te justificó. Es decir, la glorificación es la etapa final para tu transformación. Es decir, pero mientras yo esté vivo, el pecado va a estar en mí y la perfección no llega. Claro. Pero aunque el pecado esté en ti, el Espíritu Santo te guía al arrepentimiento, te contrista de pecado y tú tienes su sello, porque ahí está la seguridad de la salvación. O sea, ¿qué es lo que te lleva a que Dios te vaya a glorificar, a transformar? Tú serás como Él en un cuerpo glorificado. Eso es lo que enseña la Biblia.
que ya tú tienes esa salvación segura. Si tú no tienes esa salvación segura, tú no puedes hablar de glorificación, santificación, tú no tienes nada, Dios no te conoce. Pero esa glorificación es un estado de transformación en cuanto a que tú tendrás otro tipo de ser. O sea, tú estás en la carne ahora, tú mueres, pero en el día de la resurrección, tú vas a resucitar con cuerpo, ¿qué dice la Biblia, Jonathan? Con cuerpo glorificado. No en carne, de esta carne muerta, putrefacta del pecado, no. Cuerpo glorificado. Entonces, esa glorificación se te otorga porque ya tú tienes ese sello. Ah, no, ese es mío. Él va a resucitar. Tiene el sello. Ahora tiene la glorificación. No tiene nada que ver con que no, que la glorificación para la justificación en el reino de los cielos te van a volver a justificar. No, ya tú fuiste justificado en la obra de Cristo. Ya seguro, lo demás, ¿no? Exacto, ya lo demás viene porque es parte de esa seguridad. La salvación es segura. Para aquellos que fueron justificados, la salvación es segura. Lo que pasa es que esa salvación no va a penetrar en todo nuestro ser hasta que nosotros tengamos un cuerpo glorificado, porque este cuerpo de muerte, en ese cuerpo de muerte mora el pecado. Entonces, por eso no nos abraza completamente. Ok, a ver, ahí estamos en filosofía y ahí es que yo me turbo un poco. Tú tienes 100% tu justificación en Cristo, 100% la salvación, o sea, lo que no la pierdes. O sea, no la pierdes, tú la tienes 100%. No. Si tú eres de Cristo, si realmente tú y yo somos de Cristo, como tenemos esa confianza, ¿verdad? Sí. Tenemos 100%, ahí no se le quita una pizca de porcentaje, no se le quita una pizca de porcentaje, pero a la vez, al tenerla, también pasamos por situaciones de la carne. Ahí sí, ahí estaremos de acuerdo. Pero esas situaciones de la carne no nos quitan la salvación 100%, porque el mismo Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado. O sea que la glorificación está segura a los que han sido sellados, que verdaderamente son de Cristo. O sea, ahí no hay ningún problema. Jonathan, ¿qué te parece si vemos el próximo corte o quieres agregar algo en ese punto? No, te estaba por mostrar un texto de Daniel, donde dice, y espiará la iniquidad y ungirá al santo de los santos, ¿no? Claro, lo que te quiero decir yo es que la salvación, aunque yo la tengas asegurada, no puede penetrarme completamente, aunque está asegurada, porque el pecado todavía mora en mí y no puede habitar en el mismo lugar el pecado y la salvación. Entonces, sí, claro. Por eso en el cristiano hay una tensión entre la gracia y la justificación y el pecado. Ahí ya tú estás hablando de la santificación, que vamos creciendo en santificación. Claro. O sea, tendremos la plenitud de esa santificación cuando ya estemos glorificados. Pero mientras tanto, vamos creciendo en santificación, pero no vamos creciendo en salvación, porque la salvación ya está en Cristo. Ahí, ¡pum!, tómala. Tú eres mío, tómala. Eres justificado 100%, toma, tú eres mío. Ahora, a partir de ahí, vamos creciendo en santificación, correcto. Estamos de acuerdo. Exacto. Vamos a ver acá, porque a ver si si seguimos detectando acá estas contradicciones, ¿verdad? Pero es bueno esto, Jonathan, porque como tú eres objetivo, tú nos ayudas a profundizar más, y qué bueno que tú vas a hacer programas con algunos, vamos a decir, que tienen más conocimiento, teólogos, cardenales, no sé, creo que tú vas a hacer algunos programas para que los mismos apologistas católicos pues también se nutran, ¿verdad? Porque pueden equivocarse. Vamos a escuchar. Llegado al punto importante, porque yo creo que el punto que yo quiero discutir y donde quiero que nos centremos, porque veo que en el otro punto parecemos estar de acuerdo, ¿no? Una justificación progresiva, que vamos quedando, mostrando los frutos ante Dios, etcétera, etcétera. Pero el punto de Carlos, y es donde yo quería llegar, de hecho, es el punto de la justificación, como él lo menciona, para la salvación. Y aquí quiero ir a tu video con Santi. Voy a poner un segundito, porque es exactamente ese punto donde vamos a tener una diferencia Santiago, importante. Sí, no solamente se queda en ese texto. Perdón. Santiago da muchas referencias con respecto al creer y la predicación del evangelio para la justificación, que es un concepto de aplicación legal, como ya había dicho. Establecía que había que creer en Jesucristo y ese sacrificio se realizó una sola vez y para siempre. Y la salvación se establece una sola vez y para siempre, no de manera, la salvación, no las obras, no la santificación, que no hemos tocado todavía el concepto de santificación. Me refiero a haber recibido la justificación de vida, como dice la Escritura, por la obra meritoria en Cristo Jesús, no en los hombres. O sea, allí la frase es
la salvación se establece de una vez y para siempre, ¿cierto? A eso era lo que yo me refería y donde yo quería llegar, porque ahí es donde vamos a tener entonces una diferencia. Y yo sé que tienes una objeción que me gustaría también responderla, creo que la haces en el programa de Santi, la objeción del ladrón. Ojalá no nos vayamos hoy sin poder tocar esa objeción del ladrón en la cruz, porque decías que no, en tus discusiones no te la habían respondido adecuadamente y me gustaría por lo menos hacer el intento. No, excelente. Entonces vamos a tocar ese tema al final, ojalá no se nos vaya, pero fundamental, la salvación se establece de una vez y para siempre. Yo creo que fundamental, la salvación se establece una vez y para siempre. Jonathan, tú como analista en filosofía y eso, si alguien te dice es fundamental, la salvación se establece una vez y para siempre, eternamente, sin principio ni final. Bueno, claro, con el principio en Cristo, pero no hay final porque en Cristo está esa salvación. Se establece una vez y para siempre. ¿Tú no ves una contradicción ahí, Jonathan? Si alguien te dice, oye, sí, es verdad, tú tienes razón, la salvación se establece una vez y para siempre. ¿Y cómo si se establece una vez y para siempre yo tengo que hacer obras para volverle a establecer y establecer y establecer? Mira, quizás lo tengas que poner de nuevo al video. Yo de lo que entendí, esa es la tesis que él está por atacar, no es la tesis que él defiende, la de que la salvación se instituye una vez para siempre. No, porque él dice, sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque eso lo dice la Biblia. En Hebreos te da toda la explicación. Él dice, sí, claro que la salvación se establece una vez y para siempre. Pero como estamos de acuerdo en eso, porque ellos no lo niegan, él lo que quiere decir es que aunque se establezca una vez y para siempre, luego tenemos que mantener, lo mismo que tú estás diciendo que creen los arminianos, tenemos que mantener esa salvación que se estableció una vez y para siempre. Yo veo una contradicción ahí. Mira, o sea, lo pongamos de nuevo. Yo lo que entendí es que él te dijo, estamos de acuerdo en una justificación progresiva, pero en cuanto a la salvación, él creo que te está diciendo, no creo en una salvación que se nos da de una vez y para siempre, de manera irremediable o irreversible. No, claro, ahí voy. Mira, vamos a hacer el ejercicio filosófico. Él no está de acuerdo conmigo en que la justificación es por la sola fe. No estamos de acuerdo. Pero él está de acuerdo en que esa justificación se da en la obra de Cristo. Una vez. Él está de acuerdo que es una vez y para siempre. Esa justificación se da una vez y para siempre. Ahora, el procedimiento de cómo se sigue prolongando esa justificación es donde él y yo no estamos de acuerdo. Ahora, mira donde yo veo la contradicción. Si tu justificación se dio una vez y para siempre, ¿por qué ese para siempre y ese una vez tú le tienes que agregar otras cosas? Si se dio una vez y para siempre, porque ahí es que está el punto de quiebre. No es que él me está dando la razón en cuanto al proceso después, sino en el momento de la obra de Cristo, que él dice que está de acuerdo conmigo en esa parte. A ver, ponelo el video de nuevo, a ver, veamos. Ok. Y él se confundió porque él dice, tú y yo estamos de acuerdo en la justificación progresiva. No, yo estoy de acuerdo en la santificación progresiva. Más adelante yo le digo, no. Ustedes le llaman justificación a la santificación. Yo le llamo a una cosa justificación y lo otro es santificación. Vamos a volver a escuchar. Vamos a volver a escuchar. Un punto importante, porque yo creo que el punto que yo quiero discutir y donde quiero que nos centremos, porque veo que en el otro punto parecemos estar de acuerdo, ¿no? Una justificación progresiva que vamos quedando. Entonces, él dice, en el otro punto estamos de acuerdo en una justificación progresiva. No, santificación progresiva es que yo le llamo. Pero él dice justificación. Yo le dije, no, santificación. Pero vamos adelante, porque esos son los términos de él. Mostrando los frutos ante Dios, etcétera, etcétera. Pero el punto de Carlos, y es donde yo quería llegar, de hecho, es el punto de la justificación, como él lo menciona, para la salvación. Y aquí quiero ir a tu video con Santi. Voy a poner un segundito, porque es exactamente ese punto donde vamos a tener una diferencia Santiago, importante. Sí, no solamente se queda en ese texto. Perdón. Santiago da muchas referencias con respecto al creer y la predicación del evangelio para la justificación, que es un concepto de aplicación legal, como ya había dicho, establecía que había que creer en Jesucristo y ese sacrificio se realizó una sola vez y para siempre. Y la salvación se establece una sola vez y para siempre.
En ese punto, Jonathan, estamos de acuerdo, dice los católicos y nosotros estamos de acuerdo. Una vez se hizo el sacrificio, una vez la justificación. Eso lo estás diciendo vos, quiero ver si él acepta lo que decís o no. Sí, pero yo digo en ese, bueno, ok, escucha, no de manera, la salvación, no las obras, no la santificación, que no hemos tocado todavía el concepto de santificación. Me refiero a haber recibido la justificación de vida, como dice la Escritura, por la obra meritoria en Cristo Jesús, no en los hombres. O sea, allí la frase es, la salvación se establece de una vez y para siempre, ¿cierto? A eso era lo que yo me refería y donde yo quería llegar, porque... ¿Lo ves? Lo que él se refería y donde él quería llegar, él se refiere a que la salvación se establece una vez y para siempre. No, pero él te ha dicho al principio, te ha dicho, yo esto de la justificación progresiva estamos de acuerdo. Hay algo que yo voy a hablar ahora que es donde no estamos de acuerdo. Y esto que están mencionando ahora es justamente eso en lo que no están de acuerdo. Jonathan, él y yo no estamos de acuerdo en la justificación progresiva. Él entendió. No importa eso. Lo importante es lo que él ha querido decir en ese momento. Exacto. Mira lo que él quiere decir. Si yo pudiera ponerte el video completo, mira. Él lo que quiere decir en ese momento es que el católico está de acuerdo en que la salvación en Cristo y su sacrificio se realizó una vez. En el video yo le pregunté. Sí, pero es así. Nadie puede decir otra cosa. Ahí voy. Entonces, pero por eso yo quiero que tú me ayudes a razonar. Porque sí. en el mismo video yo le dije, a ver, para ti, ¿qué es la justificación y qué es la salvación? ¿Es lo mismo o son diferentes? Y él me lo explicó. Ahora, cuando alguien me dice, Carlos, tu salvación se dio una vez y para siempre, ahí es que yo quiero que tú me ayudes a entender. Si ya mi salvación se dio una vez y para siempre y estamos de acuerdo, ¿qué más yo tengo que hacer? Porque ya yo tengo mi salvación una vez y para siempre. Te entiendo. Ok. Lo dejo rodar más el video. ¿Quieres que lo deje rodar? No, está bien. Sí, entiendo. Mira, acá hay que distinguir lo que es la expiación de lo que es la justificación. Vamos a suponer, acá yo tengo jugadores, ¿no? Vamos a suponer, el arquero es Jesús. ¿Sí? El arquero es Jesús y vos sos, a ver quién es parecido a vos. Uno que sea medio parecido a vos. Vamos a meterlo a Zanetti. Vos sos Zanetti. Ahí está. Y Jesús el arquero, ¿no? Entonces, la expiación es algo que sucede acá, en Jesús. Jesús en la cruz. Él es la propiciación y la expiación. Claro, propiciación y expiación, correcto. Bien. Ahora, lo que hace el Espíritu Santo, que supongo que es es tomar la expiación de Cristo y llevarla así a cada uno de nosotros. Una vez que esa expiación que está afuera de nosotros ingresa en nosotros, esa expiación que ingresa en nosotros nos convierte en una nueva criatura. Eso se llama regeneración. La regeneración, correcto. La regeneración. Esa regeneración no es injusta porque otorga el perdón de los pecados, correcto, porque Cristo pagó nuestras deudas y el Padre toma ese pago de la deuda de Jesús como si fuese nuestra. Esa se llama la teología de la sustitución. Okay, un punto ahí, Jonathan. Ese derecho a salvarnos se llama justificación. Un punto ahí, Jonathan. ¿Cuántas veces se tuvo que realizar ese pago para que el Espíritu Santo haga eso? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Ellos están de acuerdo. Supuestamente están de acuerdo. Supuestamente están de acuerdo. Ese pago, como dice la Biblia, ¿fue varias veces o una vez y para siempre? Uno solo. Ellos están de acuerdo. Eso era lo que él me estaba diciendo. Ahora, la confusión es en lo que significa para nosotros lo que es santificación. La aplicación. La aplicación, santificación y justificación. Santificación, que también viene de Dios. Dios nos santifica, pero también nosotros estamos en esa santificación. Y Dios nos justifica, pero esa justificación solo viene del Espíritu Santo, como tú lo estás presentando con los muñequitos. Entonces, yo lo que quiero entender es, a nivel filosófico, Jonathan, si yo te digo, yo comí una vez y para siempre, y ya eso me va a quitar el hambre, yo te puedo decir más adelante, tengo que comer pequeñas porciones más adelante,
porque todavía yo tengo el hambre. Tú no ves tú no ves ahí una contradicción, porque de verdad yo la veo, Jonathan. No sé, a ver, yo quiero distinguir la teología católica, que tiene por lo menos 1500 años, de la teología de Hugo Delgado, ¿no? Yo no sé, la verdad no conozco mucho la teología que tiene en su mente Hugo Delgado, solo puedo conocer lo que has mostrado en ese fragmento. Yo a su canal no lo veo, no veo. Te voy a enviar el video completo para que quizás con tiempo, también en tu canal, tú le hagas un análisis exhaustivo completico al video. Porque puede ser también que yo esté fallando en términos de la comprensión de lo que cree el catolicismo, pero yo le veo claro. Lo que sucede con el catolicismo, el punto de partida es no aceptar la total depravación, pero sí la concupiscencia, aceptar el libre albedrío humano y la contingencia de la vida humana. Entonces, como el hombre puede fallar ante la obediencia a Cristo, que para ellos las obras perfeccionan la justificación, nos perfeccionan a nosotros, la aplicación de esa expiación que es única es contingente y está sujeta al vaivén de la libertad, de la moral, de la perseverancia, de las buenas obras, del cumplimiento, de la obediencia. Creo yo que va más por ahí, ¿no? Que lo que te está diciendo es, estoy de acuerdo que la expiación de Dios, no lo dijo ahí en el código, pero vos me decís que él dijo así, que la expiación de Cristo es una sola y suficiente, pero la salvación en la obra se realizó una vez, él dice, la salvación. Estamos de acuerdo en claro, es como, yo te pongo esta metáfora, ¿no? Es como decir, mira, vos tenés en el pasivo, vos tenés este dinero, y en el activo tenés esto otro. Tenés una deuda de 1 millón de pesos. Si yo te doy 2 millones de pesos, vos con esos 2 millones podés pagar la deuda y hacer la casa. Poné, ¿no? Ahora, resulta que vos sos mal administrador y vos tenés lo suficiente como para poder pagar la deuda y hacer la casa. Pero como sos mal administrador, bueno, no vas a poder pagar la deuda, o quizás pague la deuda pero no hagas la casa. Entonces, es decir, lo que hizo Cristo es suficiente, pero eso no significa que lo que hagamos nosotros es suficiente. Siempre tenemos que estar buscando la gracia, estando en la gracia. Ok, matemáticamente, Cristo me dio el dinero para pagar, completamente para pagar la casa. Pero depende de él. No, pero exacto, ahí es que yo veo la contradicción. Pero resulta que Cristo, para darme ese dinero, el Espíritu Santo obró en mí y yo confío en que ese dinero me va a pagar la casa. Pero ¿qué pasa? Yo realmente digo, pero no solamente el dinero de Cristo, yo voy a salir a la calle a limpiar zapatos, a vender unos cuantos periódicos para sumarle crédito a ese dinero que me dio Cristo para pagar. Ya yo fallo delante de Dios. Es un problema. O sea, no estamos hablando de obras de pecado, estamos hablando de obras de mérito condigno. Por ejemplo, reza el rosario, es una buena obra, bésale la mano al lo que sea que se inventen, para que le sumes a ese dinero que ya Dios te dio. No, Jonathan. Bésale la mano al padre. Jonathan, tú eres muy buena persona y tú tienes una objetividad muy buena, pero tú sabes, Jonathan, lógicamente no se sostiene. No se sostiene. Sí, yo creo como vos, yo creo que la expiación de Cristo es necesaria y suficiente, pero porque nuestra teología es una teología que nos lleva a interpretar la expiación de esa manera, ¿no? No sé si llego a decir que es contradictoria, pero sí diría que no es la mirada, la que expresa ahí el señor Delgado, no sé si es la expresión más justa. Claro, dentro del punto de partida, del horizonte y de la lógica que tiene el catolicismo, tiene sentido lo que dice Hugo, pero claro, nosotros tenemos otra lógica que para nosotros es más consonante con el mensaje revelado y es por eso que tenemos otro horizonte, ¿no? Así que sí, digamos que lo que yo diría para ser justo es, no estoy de acuerdo con lo que dice Hugo Delgado, pero no llegaría a llamarle contradicción a lo que él dice. No hay una contradicción intrínseca con sus postulados, habrá una contradicción con lo que dice la Biblia, que bueno, que en el fondo es peor, ¿no?
Claro, yo prefiero que estén contradiciéndome a mí y no a la palabra. Sí, sí, yo también. Prefiero estar en contra de cualquiera menos de Dios, sí, sí. Exactamente. Último fragmento, y luego que tú me analices este último, quiero tu opinión con respecto al ladrón en la cruz, que es la pregunta que todavía nadie me la... Bueno, ya Dan Turbina la respondió, le metió 3 obras al ladrón allá arriba. 3 obras le metió. Sí. El Papa dijo, no hay obras buenas. Ese corte, eso se hizo viral. El Papa versus Dan Turbina, eso se hizo viral. Mira, no lo había visto, no lo había visto. Pero déjame ver si te lo pongo entonces de un prontico. Analízame este fragmento y luego te busco ese corte. Con todo los cables hoy, con los nombres. Sí. Te voy a hacer una objeción al tema de las obras allí. Y te la voy a hacer un poquito, voy a tomar la posición de la nueva perspectiva de Pablo y específicamente voy a tomar la posición de Matthew Bates, que es un experto en el tema, tiene su libro, que probablemente lo has escuchado, Salvation by Allegiance Alone, que quiere decir más o menos salvación solo por lealtad. Él tiene una opinión bastante interesante de este versículo. Te la voy a plantear porque yo voy a irme un poquito por allí. Yo creo que tiene un buen punto, pero también te voy a poner la posición de San Agustín. Pero básicamente es esto, ¿no? El punto es este, cuando se dice que no por obras para que nadie se gloríe, mi objeción fundamental va a ser que esa glorificación no se está refiriendo a una glorificación de, yo hice estas obras de misericordia, sino que se está refiriendo, en este caso puntual, al orgullo étnico del israelita que cree que tiene la Torá y que por el hecho de tener la Torá, eso ya lo justifica. Y la razón por la que yo creo que esa posición tiene un buen soporte exegético, porque si tú sigues leyendo, no te quedas en el 10, sino que sigues adelante, la prueba de esto sería que el apóstol Pablo empieza a hablar de la circuncisión. Y yo voy a hablar mucho del tema de la circuncisión, porque creo que ahí hay una clave importante, que al menos, y lo digo con todo respeto, que a la posición tuya le falta integrar. Entonces dice así. Ok, hasta ahí, creo que hasta ahí. Mira, él menciona a Matthews, ¿verdad? Él menciona al escritor Matthew W. Bates, pero Matthew W. Bates cree, porque yo investigué todo lo concerniente a su tesis, igual a la de Matthew Henry, él cree... Debe ser protestante y debe creer un montón de cosas que Hugo no cree, sí, obviamente. Y exactamente como tú crees, como yo creo, solo que él amplía el marco de la santificación en las obras. O sea, no cree como Hugo Delgado, no cree como Dan Turbina, y son mencionados. Tú no encuentras una contradicción ahí, utilizar tesis de protestantes que no creen como Roma. Y sí, que de hecho sí piensan en la sola fe. O sea, ¿qué te parece esa parte ahí? Es una contradicción porque si él es un erudito, es el más grande teólogo de la contemporaneidad, bueno, si es un grande, ¿por qué no aceptas todos sus postulados, digamos, no? Porque él tiene autoridad cuando habla de lo que a vos te gusta y cuando él diga, por ejemplo, que él no le reza a la Virgen, no, él no sabe nada de Biblia y no entiende nada del Nuevo Testamento y no sabe nada de los padres de la iglesia. Entonces, es muy gracioso, digamos, digamos, apologeta, le llamemos divulgador católico, y católico con pinzas también, porque a esta altura yo no sé hasta qué punto a ellos les interesa saber lo que el magisterio está mandando como forma de proceder, ¿no? Porque la Iglesia Católica no solo dice qué tenés que creer, sino también cómo tenés que proceder, ¿no? Y qué visión tenés que tener de los judíos, de los musulmanes, de los protestantes. Pero bueno, cada uno sabe, ¿no? No quiero hacer juicios temerarios, simplemente mostrar que, bueno, que al menos desde mi comprensión y la de muchos católicos y curas y obispos y cardenales que consulto, ciertos posicionamientos
si Matthew Bate o Alexis McGrath o N.T. Wright son los grandes expertos en el Nuevo Testamento y eruditos que conocen lo último y son la vanguardia en las investigaciones, que esto que lo otro, bueno, no, y que ¿por qué él es un experto cuando dice lo que a vos te gusta? Claro. Y seguramente cuando él diga, por ejemplo, que él le da la gloria solo a Dios, qué sé yo, que María no es inmaculada, que María no está en el cielo intercediendo por nosotros, y seguramente alguno de ellos diga, bueno, pero es que él no sabe mucho de Biblia, pobre hombre, la verdad que no es muy serio para analizar las cosas, o es serio, y entonces hay que tomar en serio todo lo que dice, porque es un gran erudito, claro. O realmente yo tomo lo que a mí me gusta y lo que no me gusta no lo tomo, ¿no? Entonces... Exacto. Para mí, Jonathan, qué bueno que tú mencionas eso en tu análisis, porque eso he visto que ha llevado a apologistas católicos a contradecirse entre ellos y entre su propio magisterio, por aventurarse a defender algo para tratar de sustentar un dogma, ¿no? Una visión. Es que no les interesa lo que diga el magisterio. Yo te puedo asegurar que ellos... No sé qué hay en su corazón, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Si vos hablas más de N.T. Wright que del Papa Francisco, si te interesa más lo que dice N.T. Wright o Alexis McGrath y tus propias investigaciones teológicas, que lo que está diciendo todo el día en todas las redes, en todos los diarios, en todas las revistas del Papa Francisco, acerca de la mirada que hay que tener con el otro, de lo que es el amor, la salvación y que esto y el otro, bueno, qué sé yo, no sé. Claro, te entiendo. El católico tiene esa obligación de escuchar a su Papa, no solamente en las cuestiones de fe, moral y dogmas infalibles. Bueno, el Papa también es el que tiene el timón, él tiene el timonel para orientar el rumbo de la iglesia. O que se apende el autobús. Bueno, puede decir, el Papa está en contra del proselitismo, pero... A mí no me importa lo que diga el Papa, yo voy a seguir proselitando, y si para el Papa Francisco la evangelización es de un modo y el proselitismo es de otro, y lo que estoy haciendo yo es proselitismo, voy a seguir haciendo proselitismo, porque a mí lo que diga el Papa realmente me tiene sin cuidado, qué sé yo, no sé. A mí, si yo fuese católico, no me gustaría esa clase de católico. Y además, no, y Dios te libre, ¿no? Y además, si tú no quieres... El que está guiando el timón, bueno, pues apéate de ese autobús y móntate en el autobús de Cristo. Deja el autobús del Papa y móntate en el de Cristo. Es así de simple. O que acepten que hacen una libre interpretación del magisterio y que son protestantes de facto como nosotros, que arman su propia teología. No, pero hay un problema. Sería una nueva era. Tendrían una teología liberal. Porque ese pensamiento de la nueva visión de Pablo, eso viene de Robert Schweitzer, Reimarus, Julius Reimarus, etcétera, y luego desembocó en Julius Wellhouse, en ese grupo de eso es un desastre, ¿no? El que le hace caso, de verdad, yo prefiero concentrarme en las escrituras. Mira, Jonathan, ya para terminar, y gracias por esta casi hora y media, ¿verdad? De tu compañía acá en el canal, siempre uno sale enriquecido contigo. Cada vez que te conozco más a profundidad, entiendo que tú tienes un compromiso mayormente con la verdad, con profundizar en la verdad. Además, en tu formación como filósofo, buscas y tú tienes una doctrina sólida. O sea, nadie te puede atacar en cuanto a la doctrina. Tú confías plenamente en la soberanía de Dios. Eso es una doctrina muy sólida en cuanto a las escrituras, muy difícil de refutar incluso. O sea, porque estamos descansando en los decretos de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios, la obra de Dios, toda la gloria a Dios. Y ningún evangélico se va a atrever nunca a ir en contra de darle toda esa gloria, honor, ¿verdad? Y reconocimiento a nuestro Dios que nos salvó. Vamos a ponerte ese cortecito que es viral. Yo no sé cómo no te ha llegado eso, Jonathan. Tú parece que estás en otros menesteres, pero ese cortecito es Dan Turbina en contra de su propio Papa Francisco. Y luego de eso ha hecho como 15 videos tratando de apagar el fuego, pero en vez de echarle agua, le echa gasolina. ¿En serio? Sí, ha hecho después del debate, como 15 videos ha hecho después del debate. Vamos a escuchar. Dan Turbina. El pasaje El buen ladrón, ¿no? Que varios ponen, pero el buen ladrón, ¿no? Ya, vamos a comenzar con ese pasaje. Y te lo pregunté para ver si hay una justificación en ese sello
sin obrar en sacramento. Yo te pudiera citar lo que sucedió con el ladrón en la cruz. Es Lucas 23:43. Dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el argumento protestante es, ahí lo tienen, la justificación por la sola fe. El ladrón no hizo ninguna obra y ya fue automáticamente salvado solo por creer en Jesús. Yo les respondo, protestantes, conozcan su Biblia. Lean un poquitito más atrás, por favor. Mira, esa fue la participación del Papa. Acá está el video original, para que no digan. Acá está el video original de lo que dice el Papa. Vamos a colocarlo. Esta es la última catequesis sobre este tema y que dedicamos al paraíso como meta de nuestra esperanza. La palabra paraíso es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz y está dirigida al ladrón. Ante su muerte inminente, le hace una petición humilde a Jesús. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. No tiene obras buenas para ofrecerle, pero se confía a él. Esa palabra de humilde arrepentimiento ha sido suficiente para tocar el corazón de Es cierto, hoy tenemos al primer apologista al costado de la cruz, defendió públicamente a Cristo. Así que a todos aquellos que dicen que el buen ladrón no hizo obra, ese buen ladrón en esos pocos segundos hizo más obra que tal vez varios de ustedes que dicen que no hizo ninguna obra. Ahí está. Dan Turbina versus el Papa Francisco. Tú te vas a topar con ese fragmento porque se ha hecho viral en múltiples canales, incluyendo católicos, tratando de explicar esa teología, la teología de Dan Turbina y el ladrón en la cruz. ¿Qué te parece ese debate que se va a dar pronto? El Papa Francisco versus Dan Turbina. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué sé yo, Jonathan? Es que yo... Tú eres muy humilde, Jonathan. Tú eres muy... Oye, Jonathan, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Bueno, yo creo que el Papa Francisco cumple todos los requisitos para debatir con Dante, porque es el Papa, tiene grado de teología. ¿Tendrá un canal de YouTube con más de 30.000 suscriptores? Sí, claro, con muchos seguidores. Estamos hablando de 1 millón, de 1.300 millones de seguidores tiene el Papa Francisco, católicos. O sea, creo que cubre los requisitos. Bueno, yo creo que Dante a veces es un poco, no sé, apresurado, quizás en algunos análisis es un poquito como que se ceba o se soba y se pasa de rosca, ¿no? Creo que pasa por eso, ¿no? Que a veces se acelera mucho. ¿Tú crees, Jonathan, que quizás en algún momento él te acepte el debate? Yo quisiera ver el debate de... No sé todavía. Vamos a ver qué es lo que Dios dice. Me gustaría ver ese debate, sí. De verdad que sí. Vamos, contigo, vamos con a ver, Néstor, vamos a ver qué pasa. Bueno, Jonathan. Así es, amigo mío, gracias por invitarme a tu canal. He disfrutado mucho. Gracias a ti, Jonathan. Yo siempre disfruto cuando tú vienes acá a ponernos un poquito los pies sobre la tierra, analizando, filosofando y usando la lógica bíblica. Muchas gracias, Jonathan, por el tiempo que me dedicaste.